Probablemente en los próximos meses estemos ante una situación similar a lo que ocurrió con el crash de Lehman Brothers en el pasado, pero en este caso con otro banco de gran importancia a nivel mundial. Estoy hablando de Credit Suisse, que seguramente ya hayáis escuchado muchos rumores de que se encuentra en un momento crítico, incluso dicho por su propio CEO. En mi opinión, este es solo el siguiente paso de esta gran crisis económica que nos espera y que a lo largo de toda la historia siempre ha cumplido unos pasos determinados y de momento se están dando a la perfección. Estamos dentro de la tormenta perfecta. A su vez, también sabemos que el mundo de las criptomonedas no está ajeno a todo esto, que llevamos unas caídas brutales y por eso he decidido hacer una serie de un par de vídeos donde os voy a dar mi opinión sobre cómo podríamos protegernos de todo esto en un formato que me ha parecido bastante adecuado. En primer lugar, en el vídeo de hoy os voy a contar cómo invertiría yo $1000 o 1000 euros en este momento, utilizando las herramientas que nos proporciona el mundo de las criptomonedas y la economía moderna. Antes de nada, como siempre, recordaros a los nuevos que en todos los vídeos hacemos un sorteo de $100 en USDT para ayudaros a sobrellevar un poquito mejor este bear market. Los únicos requisitos serían estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las criptomonedas nos ofrecen solamente su parte especulativa, al menos a día de hoy. Es decir, tú, por ejemplo, puedes comprar Bitcoin y simplemente esperar a rentabilizarlo con su subida. Pero también tenemos la opción de aprovechar los Bitcoins que estamos comprando y ponerlos a generar más intereses, más ingresos pasivos en plataformas de finanzas descentralizadas, lo que se llaman las pools de liquidez, yield farming, etcétera, etcétera. Haciendo esto, nosotros estaríamos aprovechando tanto ese potencial de revalorización como mientras el mercado sigue bajando o sigue lateralizando, también estaríamos ganando dinero. Y además, en el caso del que el mercado siga bajando, nosotros vamos a vernos menos afectados porque estaremos generando más intereses, dándonos igual lo que esté pasando en el mercado. Si yo ahora mismo quisiera invertir $1000, lo primero que haría sería buscar una de las plataformas más importantes y más seguras para hacer este tipo de operaciones y generar estos ingresos pasivos. Sin duda, yo elegiría Bitswap para hacer esto porque además de tener casi 350 millones de valor bloqueado, trabaja con la red de Binance, la Binance Smart Chain BEP20. Además, apenas tiene comisiones y sobre todo ha salido de una incubadora de Binance, es decir, tiene el apoyo completo de el exchange más grande del mundo. La verdad es que cuando su token propio se lanzó en Binance fue una absoluta locura, se multiplicó prácticamente por 10, pero lo que nos interesa a nosotros son esas opciones de generar ingresos pasivos. En primer lugar, en la parte de trade tenemos la opción de exchange, es decir, donde podemos swapear, intercambiar nuestros tokens por otros que queramos de la Binance Smart Chain. Y como os digo, si tuviera esos $1000 para invertir, cogería 300, es decir, un 30% de mi capital, iría aquí a la pestañita de Earn, le daría a Farms y echaría un ojo a las pools de liquidez que nos está ofreciendo Bitswap. Lo que más nos interesa en esta situación del mercado es siempre tener unas posiciones más protegidas, pero a su vez que puedan tener algo de volatilidad. Así que solamente buscaría pools que emparejaran una moneda estable, como puede ser USDT, le daríamos aquí a buscar y ya solo nos aparecerían esos pares de otras monedas con USDT. Así que en el caso de que utilizáramos esos $300, yo lo que haría sería dividirlo entre 3 pools de USDT, moneda estable, con una moneda fuerte. Por ejemplo, podríamos elegir añadir $50 de USDT con $50 en BNB a la pool de BNB USDT, que nos estaría pagando un 13,6% de API anual, lo cual, oye, está bastante bien. Es más de un
1% mensual. Lo bueno de esto es que en el caso de que BNB siga bajando, vamos a estar generando ingresos pasivos igualmente para sofocar un poquito esa caída, y luego cuando ya vuelva todo a recuperar, ganaremos aún más dinero. Es decir, estaríamos aprovechando no solo esa subida del token, sino también generando ingresos pasivos mientras. Como os digo, he elegido la plataforma de Biswap porque nos ofrece muchas pools de este estilo con monedas fuertes, como por ejemplo Ethereum, con Bitcoin, Filecoin, tenemos también con Litecoin, Mana, o sea, tenemos pools muy decentes que podemos aprovechar. Y además, como os digo, prácticamente sin comisiones y de la forma más segura que existe. Os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis un ojo si queréis participar en este estilo de pools. Y vamos a pasar ahora a la plataforma donde invertiría de esos 1000 euros un 50%, sobre 500 dólares. Se trata de Nexo. Como veis, tengo una cuenta real de prueba para intentar explicaros su funcionamiento, para que veáis de forma real cómo funciona, pero antes de nada vamos a su página principal, donde para todos aquellos que aún no conozcáis esta plataforma, Nexo es el banco de criptomonedas más grande y seguro del mundo. Es, digamos, como si fuera un banco normal, pero donde puedes ahorrar tus criptomonedas, te van pagando intereses de forma diaria, además tiene su propia tarjeta Mastercard, etcétera, etcétera. Es decir, como si fuera un banco normal, pero de criptomonedas. ¿Cuál es su diferencia de cara a otras plataformas de este estilo? Bueno, y es que Nexo tiene una auditoría continua, es decir, nosotros podemos ver en cada momento cuál es su colateralización, es decir, cuánta reserva tiene de dinero en relación a los activos que maneja. Básicamente, si hay 1000 millones de dólares dentro de la plataforma de usuarios, ellos tienen también otros 1000 millones de dólares de colateralización. Y además vemos que está asegurado tanto por Ledger, por Bag y sobre todo por BitGo, que es el seguro de criptomonedas más grande del mundo. Esto podemos verlo nosotros mismos. Si damos aquí a auditoría en real time, nos lleva ya a la página donde podemos ver que siempre está 100% colateralizado. Tendrían aproximadamente unos 200.000 bitcoins, que al cambio serían casi 4.000 millones de dólares, que ellos a su vez tienen 100% colateralizados. Esto no es un proyecto cualquiera, sino que ya ha sido regulado como banco en todas las partes del mundo, y cuando había surgido ese problema, por ejemplo con Celsius, Nexo se ofreció a comprar toda la deuda que tenían. Es decir, Nexo quería comprar todo Celsius para poder ofrecerles a los usuarios una salida. Básicamente tienen tanta fama, tanto capital, que ya se han posicionado como banco de criptomonedas número 1 del mundo. ¿Y qué haríamos con esos 500 dólares? Pues los dividiríamos en varias criptomonedas que nosotros quisiéramos comprar, eso ya al gusto de cada uno. Después también tendríamos la opción de dejarlos en moneda estable o incluso de pasarlos a dólares, euros o libras tokenizados. ¿Por qué? Porque mientras lo tengamos en Nexo vamos a estar generando un interés anual de hasta el 12%. Es decir, si vamos a mi cuenta de ejemplo y vamos aquí a la sección de notificaciones, me sale que cada día me están pagando varios intereses en el token de Nexo. Eso es porque yo he elegido que me lo paguen en su token, pero te lo pueden pagar en Bitcoin, en Ethereum, en la moneda que tú quieras. Eso lo eliges tú completamente. Es decir, si ingresas, por ejemplo, 200 dólares en Bitcoin y los dejas ahí, cada día te van pagando un porcentaje de intereses en Bitcoin. Si metes Ethereum, pueden pagártelo en Ethereum y así sucesivamente. Después dan también la opción de que te lo paguen en su propio token, porque te añaden un extra de rentabilidad y puede ser interesante de cara al estilo de estrategia que quieras llevar. Pero bueno, lo importante es que yo metería el 50% de ese capital, de esos 1000 euros, en Nexo y lo dividiría de la forma más estable posible. Obviamente
obviamente, tal cual está ahora mismo el mercado, elegiría a lo mejor dejar los $500 en USDT, que también me estarán pagando intereses en USDT, en moneda estable. Y después, en el futuro, cuando tuviera una oportunidad en el mercado alcista, ya cambiaría esos USDT a otra moneda más volátil y claro, durante ese tiempo ya habría generado más intereses, con lo cual también tendré más capital para invertir. Aquí veis que hasta el momento me han pagado casi $1.400 en intereses, lo cual, oye, está muy pero que muy bien. La media es eso, entre un 8, 10, 12% anual, según también la cantidad que metas y demás. Como siempre, tenéis los enlaces en la descripción para haceros cuenta, para echarle un vistazo y además, como soy su embajador europeo, si entráis desde el link que os he dejado en la descripción, ingresáis una cantidad mayor a $100 y los mantenéis ahí durante un mes, al cabo del mes os darán $25 en Bitcoin completamente gratis, que podréis quitar o hacer con ellos lo que queráis. Bien, ya os he comentado lo que haríamos con el 80% de nuestro capital. ¿Y qué haría yo con el 20% restante? Pues me lo llevaría a Bybit. ¿Para qué? Para diversificar un poco y aprovechar las oportunidades que nos proporciona Bybit Earn. Aquí podemos ver que tenemos la sección de ahorros, de minería de liquidez, activo dual, launch pool y muchas cosas más, pero la más sencilla sería ir aquí, ahorros Bybit, para que no os compliquéis la vida, y por aquí abajo le damos a plazo flexible, es decir, que haríamos staking con nuestras criptomonedas, pero podríamos retirarlo sin un plazo fijo, es decir, mañana, pasado, cuando nos dé absolutamente la gana. Y aquí tenemos la opción de USDT al 12% anual, pero sería con unas condiciones en concreto. Si le damos aquí a hacer depósito ahora, podemos ver esas condiciones. Que el nivel 1, es decir, si metemos de 0 a 1000 USDT, en este caso nos sobran $200, meteríamos $200 y nos darían ese 12% anual, es decir, cada 24 horas recibiríamos nuestro interés correspondiente, lo cual está muy pero que muy bien. Eso sí, está capado a $1000, si metemos más de $1000, como veis, ya no merecería la pena, por eso me parece muy interesante para esas personas que tienen un capital similar y que están pensando en ahorrar en monedas estables para buscar esa oportunidad en el futuro cuando esté el mercado mejor. De hecho, voy a hacer la prueba, he preparado aquí ya 999 USDT, no sé si se pueden poner 1000, pero bueno, vamos a asegurarnos con 999 y le daríamos a hacer un depósito. Ya nos dice aquí que nos pagarán al día siguiente y ya estaríamos, le daríamos a quedarse y ya lo tenemos aquí en la parte de arriba de la página, ahorros Bybit, nos pone nuestro ahorro total, rendimiento diario que empezarán a pagarnos al cabo de 24 horas e incluso aquí también nos sale en esta parte. Así que chicos, también os lo dejaré en el enlace en la descripción, que también ya sabéis que Bybit es la plataforma más importante y con más liquidez para hacer trading de futuros de derivados del mundo, también la podéis utilizar para eso, pero en el vídeo de hoy quería centrarme en estas pequeñas oportunidades que nos ofrece el mundo de las criptomonedas, que nos ofrecen sobre todo estas plataformas y que esas personas que tienen un capital limitado, aún así puedan generar unos ingresos bastante jugosos que no podrían hacer teniendo el dinero parado. Como siempre chicos, muchas gracias por estar aquí un día más. Si queréis participar en ese sorteo de $100, estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que habéis acabado de verlo y que sobre todo creo que os ha aportado bastante valor, ponernos vuestra opinión por comentarios. Tenéis todos los enlaces de lo que hemos visto en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.